Como decía mi hermana, es imposible no poder exaltar, de que no salga una alabanza de nuestro corazón para el Señor por todo lo que Él ha hecho en nuestra vida. Él ha sido maravilloso, cambió nuestra historia cuando estábamos perdidas ahí en el mundo, cuando nadie daba un peso por nosotros. Cristo salió a nuestro encuentro. Entonces Él se merece todo, hermanas, todo, la gloria, la alabanza, la honra, porque solo Él es digno, no hay otro digno. Él es el único importante en este lugar. Yo, a la verdad, me siento muy privilegiada de poder estar junto a ustedes, de poder compartir esta bendición preciosa, de poder entregar esta palabra, porque es un privilegio hablar de Cristo. No es cualquier cosa. Uno puede hablar muchas cosas. Vamos al colegio, a lo mejor a las reuniones de apoderado, podemos hablar y nos podemos expresar en muchos lugares. Pero esto sí que es maravilloso, poder hablar de Cristo. Así que en este día quiero compartir una palabra junto a ustedes que el Señor ponía en mi corazón. Y bueno, a la verdad siempre he pensado, o se ha pensado, ¿cierto?, de que las mujeres fuimos creadas para criar hijos, para tener el cuidado de nuestros hogares, de nuestros esposos y nada más. Pero yo creo con todo mi corazón de que Dios, cuando en el principio creó a Adán, dijo: no es bueno que el hombre esté solo, ¿cierto? Le haré una ayuda idónea. Y fuimos nosotros creadas. Entonces nosotros como mujeres sí, de verdad que cumplimos un rol, pero también creo que cumplimos un rol muy importante dentro del reino de Dios. Y eso de pronto hay mujeres que lo confunden o que se quedan tan solo en eso, en el quehacer, en el ser esa ayuda idónea, en el poder ser una buena esposa, una buena madre, que está muy bien. Pero dentro de todo eso yo creo que Dios también tiene planes y propósitos con nosotros. Y eso ha llevado a que muchas mujeres hoy día se queden, se conformen. Y la misma sociedad y la iglesia también, los hombres de pronto han como, a ver cómo decir la palabra, menoscabado un poco en esa área a la mujer. Porque se piensa que tan solo están para eso, para lo que ya antes le mencionaba. Pero yo creo con todo mi corazón de que somos muy importantes en medio del reino. Si bien es cierto, con esto que les hablo no quiero provocar ningún tipo de rebeldía en ninguna de ustedes, sino de que Dios estableció un orden divino. Y eso debemos respetarlo siempre y nunca olvidarlo. Y ese orden divino es que primero está Dios, después viene Jesucristo, después el hombre y nosotras las mujeres. Y ese orden divino nunca debemos olvidarlo. Yo con esto que les hablo al comienzo no quiero, porque hoy en día también existen muchas mujeres que de pronto quieren sobrepasar nuestra cabeza, que es el hombre. Pero no es así. Yo quiero que se bien entienda lo que quiero compartirles en este día. Y como les decía, yo he visto también en muchas iglesias donde la mujer no tiene la oportunidad ni siquiera de orar. También me daba cuenta cuando era pequeña, mis papás me llevaban a una iglesia y las mujeres predicaban abajo del púlpito en una mesita, como ellos marcando siempre su territorio, diciendo que las mujeres estamos, y es una verdad, pero la mujer, a lo que voy yo es que la mujer de pronto nos conformamos a eso, y hoy día están afanadas en sus casas, criando hijos, no sé, pues llenas de proyectos de pronto.
pero se han olvidado en lo primero. Porque el Señor dice, buscad primeramente mi reino y su justicia y lo demás será añadido. Yo quisiera leer una palabra, quisiera que buscaran Salmos. Salmo. En el Salmo 138, 8. Me gustaría que una de ustedes lo pudiera estar leyendo, la que lo encuentre. ¿Alguien lo ha encontrado? Amén. Léalo, hermana. Sí. Amén. Jehová cumplirá su propósito en mí. Eso es lo que yo creo. Y es lo que usted debe creer, que Dios va a cumplir su propósito en nosotros. Como ya anteriormente le dije, no fuimos tan solo llamada para ser una esposa, para ser una madre, una dueña de casa, sino también para cumplir un rol en medio del ministerio, en medio de la iglesia. Y cuando la hermana Claudia me invitaba y me decía el título, Mujeres con Decisión, eso me sonaba a mujeres guerreras. Me sonaba a mujeres que aún en medio de este siglo XXI se guardan para el Señor. Me sonaba a mujeres valientes. Y de verdad sabe que aunque el enemigo haya querido menoscabar nuestras vidas y decirnos muchas cosas, porque yo sé que cada una de nosotras tuvo una infancia, tuvo una adolescencia, una juventud, ¿cierto? Y el diablo quiso sembrar muchas cosas en nosotros. Y a lo mejor nuestra vida hoy depende mucho también de lo que se nos enseñó o lo que no, o lo que vivimos. Y pueden ser muchas cosas las que cada una haya vivido cuando pequeña. Entonces yo pensaba y decía, Dios tiene que cumplir su propósito en nosotros, porque para eso Él nos llamó, no nos llamó para cualquier cosa. De pronto fuimos intimidadas por el enemigo cuando pequeña. Hay gente que de pronto fue marcada de muy niña. Y eso hizo que tu personalidad fuera tímida, miedosa. ¿Me entiendes? Entonces fuimos creciendo de esa forma. Y cuando llegamos a Cristo, si bien todas las cosas son nuevas, siempre hay cosas que van quedando y que afloran de pronto. Entonces yo en este día quisiera compartir algunos ejemplos de la Escritura con respecto a la valentía. Yo quiero focalizarme en eso, en la valentía que nosotros como mujeres debemos tener. La Escritura habla, yo no sé, bueno, cuando ustedes, si recuerdan en la Escritura, cuando habla de cuando Jesucristo fue crucificado, ¿cierto? Jesucristo fue crucificado allí y lo llevaron a la tumba donde iba a estar su cuerpo. Pero ¿qué pasa con todos los discípulos en ese entonces? ¿Qué pasa con cada uno de ellos cuando ocurre el arresto de Jesús y todo? La Escritura cuenta de que lo abandonaron, que lo dejaron solo. Marcos, yo leía Marcos, capítulo 14, verso 50, usted lo puede leer. Dice que lo abandonaron, que huyeron, que lo dejaron solo. Y cuenta la Escritura que hubieron 3 mujeres. Hubieron 3 mujeres que fueron a ver la tumba de Jesús para llevar perfume, ¿cierto? Las mujeres siempre pendientes de otras cosas que al hombre se le escapan. Por eso le digo que las mujeres tenemos cualidades preciosas que Dios nos dio, que de pronto los esposos no saben, no tienen ese, porque fuimos creadas con un propósito. Entonces, cuando leemos Marcos 16, del 1 al 8, mire, me gustaría que lo leyéramos, para que vayamos
viendo lo que el Señor en este día quiere mostrarnos. Marcos capítulo 14, el verso 50. Eso fue lo primero que les dije cuando dice, entonces todos los discípulos, dejándole, dice, huyeron. ¿Se dan cuenta? El otro era el Marcos 16, del verso 1 al 18. Dice, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya saliendo el sol. Pero decía entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, y que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron, pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Entonces, al leer esto yo meditaba en mi casa y decía yo, esto me huele a valentía. Porque a pesar de todos sus miedos, yo me imagino en ese entonces la cosa estaba tensa. Porque los soldados romanos cuando arrestan a Jesús, ¿cierto? ¿Por qué los discípulos terminan todos huyendo? Porque ellos pensaron que también podrían haber sido muertos. Y me imagino yo el ambiente en ese momento era un momento tenso de que no digamos que somos de Jesús, no sé, los invadió el miedo, el temor y tantas cosas. Y al ver la valentía yo de estas tres mujeres, me doy cuenta de que a pesar de que ellas pudieron haber encontrado la muerte allí, porque nadie sabe, a lo mejor los soldados que estaban allí pudieron haberlas hasta matado, no sé. Uno puede imaginar muchas cosas, pero me llama la atención estas mujeres, la valentía de ellas, cómo a pesar de todos esos prejuicios y de esos obstáculos, llegaron hasta ese lugar, traspasaron muchas cosas y fueron valientes. Y yo entendía de que Dios, eso es lo que quiere de nosotros. Quiere que seamos valientes, pero en esta área. No valientes quizás para gritar en nuestra casa a nuestro esposo, porque para eso muchas son buenas, ¿cierto? Yo he escuchado a muchas mujeres de pronto contestar, gritar de una forma muy, muy fuerte a sus esposos y de eso Dios no se agrada tampoco. Porque como dije al principio, debemos recordar siempre que Él es nuestra cabeza. Y yo veía allí la valentía y yo decía, Señor, es lo que tú quieres de nosotros en este tiempo, porque estamos viviendo tiempos peligrosos, estamos viviendo tiempos muy difíciles. Y con el tiempo a lo mejor aquí adoramos felices, contentos al Señor, pero si viniera una persecución, hermana, si entrara un hombre con un arma y nos apuntara, verdaderamente volveríamos y nos pararíamos diciendo, no, yo soy de Cristo. No importa morir por tu causa. Yo me he puesto a pensar en eso. ¿Qué haría, Señor, si entrara alguien a la iglesia mientras estamos felices, adorando? Porque como alguien dice por ahí, de pronto estamos en el culto y nos vamos para el cielo. Adoramos al Señor y de pronto la emoción como que nos juega una mala pasada. Porque a veces vivimos de emociones y no tenemos nuestra vida fundamentada en la palabra, que es la que nos va a sostener en el día malo, porque no es otra cosa. Entonces yo me hacía esa pregunta y le decía, Señor, yo sé que vienen tiempos muy difíciles, vamos a sufrir persecución
Y yo, Señor, me pregunto, ¿tendré la valentía de no negarte en ese minuto? Cuando me digan, porque un día leía una historia en internet de un hombre, de un misionero, que se fue a otro lugar, lo enviaron sus pastores a predicar la palabra. Y cuando estaba allá, dice que ese pueblo era muy duro, no podía entender la palabra, nadie creía, eran muy idólatras allí. Y cuenta la historia de que este hombre comenzó a predicar, siguió predicando a pesar de todas las cosas, hasta que un día llegan unas personas a su casa y venían con armas y lo apuntaron. Y estaba su esposa y estaban sus hijos. Y sabe, ellos mataron a su esposa allí y le dijeron que era tiempo de que renegara contra Dios porque tus hijos todavía están vivos. Y uno de sus hijos salta y le dice: papá, nunca reniegues de tu Dios, le dice, nunca reniegues de Jesús, sigue, no importa, yo me iré con él, sigue adelante. ¿Y sabe qué pasó? Los mataron también. Y contaba ahí la historia, el hombre quebrantado también, y decía que de ahí había nacido una alabanza, y esa alabanza era: yo me rindo a él. Y cuando la escuchaba yo me quebrantaba, porque yo me pregunto, con todas mis torpezas y todas mis debilidades, yo le decía: Señor, tendré la fuerza para no negarte en aquel día. Porque si hoy día que estamos aquí tenemos esta palabra, aún así le negamos con nuestra actitud de muchas veces, ¿cuánto más aquel día cuando seamos, no sé, apuntadas con una pistola, un arma? Entonces, que Dios pueda tener misericordia de nosotros y que cada día nos enseñe el Señor a ser valiente. Por eso a veces vivimos cosas, vivimos situaciones en la vida, como veníamos conversando en el auto para acá, que Dios nos quiere forjar un carácter. Y en este tiempo creo que es un carácter de guerreras, de valiente, no de niñitas, como dice alguien por ahí, de garra, ¿me entiende? De valor, de coraje, para estar ahí al frente de batalla, para salir al camino de pronto a nuestros esposos. ¿Por qué no decirlo? Ellos también se equivocan. Pero ahí debe estar la ayuda idónea, una esposa sabia para poder salir al camino. Amor, te equivocaste. ¿Me entiende? Entonces por eso yo creo que Dios quiere forjar ese carácter en nosotros. Hay otra historia en la Escritura que habla, que yo sé que a lo mejor es una historia muy conocida por todo, pero de cada una de esas cosas uno saca una enseñanza. La mujer del flujo de sangre. Una mujer que sufría esa enfermedad hacía 12 años, dice la Escritura, y que había buscado por todos lados la sanidad en médicos, había gastado todo su dinero, cuenta la Escritura, y de esta mujer ni siquiera se menciona el nombre, la mujer del flujo de sangre. O sea, me da a entender de que a lo mejor no era nadie importante en ese entonces. Y la Escritura menciona un detalle que yo leí allí, dice que ella se acercó a Jesús por detrás, dice. Entonces cuando hablaba y decía que por detrás, me daba la intención de que ella iba con miedo donde él, que iba con vergüenza, que a lo mejor llevaba una infinidad de prejuicios en su mente, de pensamiento, y si voy y a lo mejor él me rechaza, y si voy a lo mejor no me toma en cuenta, y si voy, pero la ley de Moisés en ese tiempo decía que ella era inmunda por lo que ella padecía, su enfermedad. Levítico lo habla allí, hablaba de esas mujeres que estaban allí. Entonces yo me imagino que esta mujer tenía muchos prejuicios, muchas cosas, y que fue también como escondida para que a lo mejor nadie la viera, nadie la apuntara. Pero ella había escuchado la fama de Jesús, había escuchado seguramente los milagros que Dios hacía. De pronto uno
en nuestro diario vivir igual, se escucha de pronto, hoy supiste, la hermana tanto, Dios la sanó porque Dios obró allí en su vida. Así también en ese tiempo me imagino yo de que ella se había enterado de muchos milagros que Jesús había hecho. Pero en ella se provoca algo. Mire, la fe la llevó a la valentía. Pero no fue una fe en cualquier cosa. Fue la fe en Cristo. ¿Me entiende? De pronto tenemos fe para otras cosas. A veces confiamos hasta en nuestras propias capacidades, nuestro intelecto. Pero no, Dios quiere derribar todas esas cosas. Quiere que nuestra fe sea pura solamente hacia Él. Y cuando veo la fe de esta mujer, me lleva a ver la valentía de la cual ella se armó. Porque a pesar de todas esas cosas que le menciono, los prejuicios y todo eso, ella dice en su corazón, si tan solo tocar el borde de su manto, seré sana. O sea, imagínese usted. Y yo me la imagino caminando hacia allá, sin fuerzas, una mujer anémica. Yo tuve anemia un tiempo atrás y una anemia muy fuerte. Y la verdad es que tú no tenías ánimo para nada. Me imagino a esta mujer 12 años enferma, hermana, 12 años. Y sin fuerza. Había una infinidad de gente allí. Mucha multitud de gente, cuenta la Escritura, porque estaba Jesús. Entonces todos querían alcanzar algo de Él. Y aún a pesar de eso, ella se abrió camino entre ellos, ¿cierto? Y llegó hasta ese lugar donde Jesús y tocó el manto de Cristo. Y cuando toca el manto de Cristo, el Señor dice, alguien me tocó. Pero la gente le dice, pero maestro, le dice, ¿cómo alguien me tocó si aquí hay cualquier gente? O sea, pudo haberte tocado cualquiera. No fue cualquiera. Y no era porque ella era esta mujer especial, no. Es porque la fe que en ella se manifiesta hizo que de Dios saliera virtud, saliera poder. Mire lo que puede llegar esta fe preciosa que Dios depositó en un día en nosotros, porque en nosotros está esa fe. Y de pronto nosotros claudicamos, titubeamos. No, ¿qué Dios lo va a hacer? ¿Por qué? Porque nuestros sentidos, tenemos 5 sentidos, esos nos estorban. Nos mandan una información al corazón. Lo que tus ojos ven, te mandan una información y te dice, nunca va a poder ser. No, tu esposo nunca se va a convertir. No, tus hijos nunca van a llegar. O escuchas algo y te bajas así, tu fe se decae. Entonces, recuerde siempre que nuestros sentidos nos estorban, no son competentes con nuestra fe que Dios puso en nuestra vida. Así que siempre vaya más allá de lo que sus ojos puedan ver. Y esta mujer no tan solo consiguió la sanidad para su cuerpo, sino que también ella alcanzó la salvación para su alma. Entonces, la valentía nos lleva a un resultado. Y eso es lo que nosotros debemos entender y comprender, de que cuando se manifiesta esa fe en mí y yo trato, o sea, yo hago, porque la fe te lleva a un actuar, a un accionar, ¿cierto? Entonces siempre Dios cumplirá su propósito por el cual fuiste llamado, independientemente de lo que pueda estar ocurriendo a tu alrededor. Y así como esta mujer, y como las que le mencionaba antes, hubieron muchas mujeres en la Escritura. Está Débora, que fue la única jueza que Israel tuvo, ¿cierto? Una líder allí. Está Esther. No sé si ustedes recuerdan la historia de Esther.
también una mujer valiente, porque ella, al ver que su pueblo iba a ser todo muerto, porque el rey había firmado un decreto, ¿cierto?, que Amán le había dicho, porque él quería deshacerse de todos los judíos. Ella, al enterarse de esto, cuando Mardoqueo, su tío, va y le confiesa lo que está pasando, porque ella lo vio afuera del palacio y lo vio todo lleno con sus vestiduras rotas y cilicio, y estaba ahí y gemía y lloraba allá afuera. Entonces ella se preocupó, dijo, ¿qué está pasando? Y manda a sus sirvientes, ¿cierto?, para que averiguaran qué estaba pasando con él. Y él le cuenta y le dicen, díganle a la reina de que su pueblo va a ser muerto tal día, porque así lo dictaminó Amán. Y el rey firmó ese decreto. Y ella, cuando escucha eso, se sintió identificada, porque también era judía. Entonces dijo, no, algo tengo que hacer. Ella planea un plan. De ella, a lo mejor una mujer tímida, a lo mejor muchas cosas que habían en ella, pero de ella sale esa valentía y toma una decisión. Y la decisión fue que ella tenía que ir a hablar con el rey. Mire, ella fue una mujer muy sabia, porque ella no fue inmediatamente corriendo donde el rey a decirle, aparte que no se podía tampoco, pero ella no va y le cuenta todo. Ella preparó banquetes, un banquete, después el otro día lo vuelve a invitar, y ella esperaba allí tranquilamente, cosa que de pronto a las mujeres nos cuesta un poco sujetar la lengua, ¿cierto? Vamos y queremos contar al tiro todo, pero esta mujer esperó, y no, aquí voy a estar, Señor, en tu tiempo. Nosotros de pronto nos enteramos de algo y vamos al tiro, y no supiste nada, te cuento. Ojo, cuidado con eso, cuidado, porque eso mata de pronto nuestro espíritu. La murmuración es algo muy feo, que no agrada a Dios, y tenemos que tener esos cuidados de pronto. ¿Y qué pasa con ella? Que ella dice, voy a ayunar, y manda a todos sus sirvientes que estaban con ella a ayunar. Se propuso en su corazón, su valentía la llevó a aquello, y comienza el ayuno de 3 días, creo. Y cuando está lista, ella sabía que para estar delante del rey tenía que haber sido anunciada. Si no, hermanas, encontraba la muerte. El rey lanzaba su, ¿cómo se llama? El cetro, y era muerta. Inmediatamente era muerta. Y ella corría ese riesgo, imagínese, de ser muerta. Pero la valentía que se armó ella la llevó a eso. De todas formas, dijo, si me quedo aquí, vamos a morir igual, porque su pueblo iba a morir. Lo mismo pasó con la mujer del flujo de sangre. Si me quedo en casa, voy a morir también. Entonces, mejor fue arriesgarse. Lo que de pronto nosotros no hacemos. Nos acobardamos y estamos ahí. Entonces, ¿qué pasa con ella cuando entra donde el palacio del rey? El rey se para allí, yo me imagino, y ella muy temerosa y miedosa de tantas cosas que podrían haber ocurrido ese día. Como ella había buscado al Señor y había clamado para que Dios, y detrás de todo esto había un propósito allí con Esther. Dios había formado todo esto para salvar su pueblo. Y el rey le perdona la vida. Entonces, cuando pasa todo esto, me da a entender a mí lo que Dios quiere de nosotros, que dejemos de ser cobardes, que dejemos de ser mujeres afanadas en nuestros quehaceres, porque yo también dirijo hermanas allá en la iglesia y siempre hay excusas, siempre, hermanas, hoy día vamos a estar en tal parte, no, es que hoy día no puedo. Y están llenas de excusas.
Oiga, si somos mujeres sabias, tenemos que aprender a distribuir nuestro tiempo. No sé, miren, yo les voy a confesar algo, no lo aprendan de mí. Yo tengo mi sueño cambiado. Me levanto tarde, no me levanto temprano. Cosa que no debería hacer, por eso le digo, no lo aprendan. Pero yo en la noche, como yo sé que me cuesta despertar temprano, dejo todo listo. Toda mi casa ordenada. Y en la mañana cuando me levanto, hago inmediatamente el almuerzo y todo. Y tengo todo mi tiempo para el Señor después. ¿Me entiende? Y es lo que ustedes deben aprender también. De organizarse, de organizar su tiempo. A esta hora haré esto, pero dejaré un tiempo para el Señor, para mi comunión con Dios. Porque de pronto las hermanas llegamos al culto a puro quedarnos dormidos. Porque estuvimos cansadas, porque no hemos sido sabias. No hemos ordenado nuestro tiempo. ¿Me entiende? Y recuerden que nosotros debemos guardar el corazón de nuestro esposo también. Sobre todo las que no tienen esposos convertidos. Porque de pronto hay mujeres que le encanta andar en la obra y todo, pero su casa es un desastre. No hay un orden, tienen todo desordenado. Entonces, ¿cómo cree usted? Si la Escritura habla de que a veces por la conducta de la esposa, los esposos se convertirán a Cristo. Pero si nosotros no le mostramos a Cristo a ellos, ¿cómo cree usted que se convertirá? Entonces nosotros debemos primeramente organizar nuestra vida en cuanto a Cristo, en nuestro hogar, con nuestros hijos, las tareas a cierta hora, porque yo después me voy a la iglesia, me voy a la prédica o estaré con el Señor en ese minuto. Entonces debemos aprender a conocer, ¿cierto?, el propósito que Dios quiere para con nuestras vidas. Y así uno podría mencionar a tantas mujeres de la Escritura que fueron valientes. Pero yo sé que cada una de nosotras tuvo una vida, tuvo una vivencia cuando pequeña. Como dije al principio, el diablo quiso marcarnos a muchas. Y yo quiero compartir algo hoy día con ustedes. Yo fui una niña que el diablo quiso marcar. Y eso me infundió mucho miedo. Y por ende crecí con miedo. Después crecí, conocí a Cristo y aún así seguían todas esas cosas. Yo le decía al Señor, Señor, yo quiero ser valiente. Porque leía la Escritura y encontraba mujeres como las que le he mencionado, tan valientes, tan con garra, con fuerza. Y yo le decía, Señor, yo quiero ser una de ellas. Yo quiero ser una apasionada por ti. No quiero morirme siendo una vieja al lado de una estufa, calentándome allí. No quiero. Yo quiero morir allí en la batalla. Yo quiero morir allí en la calle predicando, gritándole a la gente de que Cristo vive. No quiero conformarme a eso. Y le lloraba al Señor y siempre le pedía, Señor, hazme valiente, hazme valiente. Pasaron los años. Llegué a un lugar donde me congregué por mucho tiempo. Y allí por mucho tiempo también me sentía oprimida, me sentía menoscabada. Entonces fue peor para mí. Y yo seguía insistiéndole al Señor de mañana, de temprano. Proponía en mi corazón, decía, me voy a levantar a las 5 de la mañana, Señor, para pedirte. Yo tengo esta petición delante de ti, la traigo. Haz de mí una valiente. Y sabe, pasaron los años, muchos años. Y hace un tiempo atrás, unos 6 años atrás, justo el Señor nos había llamado con mi esposo a la obra. Y un día fui a hacerme un examen al médico. Y cuando me vienen a buscar del hospital, vi la ambulancia y unos enfermeros se bajaron y me dijeron que necesitaban urgente que yo estuviera el otro día a las 8 de la mañana en el hospital, porque mi examen no había salido bueno.
Entonces yo me asusté. Yo dije, sí, mañana estoy ahí. Llegué al otro día al médico y el médico me dice, ¿sabes? Me dice, tus exámenes salieron malos. Y me dice, tú tienes cáncer al interior. Y claro, cuando a uno le dicen eso, uno dice, símbolo de muerte, me voy a morir. Ya lo escuché, lo pensé, me lo imaginé, viví muchas cosas en ese proceso. Siempre cuento porque mi mamá me acompañó, me acuerdo, que está aquí. Y yo le dije, mami, le dije yo, bueno, somos terrenales, en algún momento tenemos que morir. Le dije yo, y uno nunca piensa en esto. La muerte es la que más cerca está de uno y uno nunca piensa en eso. Entonces, yo le dije, salimos del médico y le dije, vamos a ver a la funeraria, le dije yo, urna, porque de verdad que yo quiero vencer esto, le dije yo. Y mi mamá me dice, Marcela, me dice, tú estás loca, me dice, ¿cómo vamos a hacer eso? Vamos, le dije yo nunca he ido, porque nunca pensé en eso. Y fui. Ahí miramos con mi mami. Mi mamá me miraba nomás. Entonces, después llegué a mi casa y le decía al Señor, porque yo sentía de que Dios nunca me había respondido. Me voy a morir siendo una cobarde, Señor. Pero después entendí y vi, yo dije, a lo mejor el Señor quiere que cuando yo esté allí a punto de morir, porque era mi sentir, era mi deseo, que cuando la gente me fuera a ver, yo estar bien y demostrarle de que Cristo vive y que yo estaba bien. Entonces yo veía que a lo mejor Dios allí quería mostrarme que yo iba a terminar siendo una valiente. Y cuando pasaron los meses, yo comencé un tratamiento, y un tratamiento de 4 años. Dentro de esos 4 años me operaron 2 veces. La segunda vez la primera vez yo nunca había sido intervenida, nada, y cuando llego allá me hospitalizan. Me acuerdo que mis hijos, mi esposo estaban todos ahí preocupados de lo que iba a pasar. Mi esposo me hizo una carta, me dijo, léela antes que entre a pabellón. Mis hijos por otro lado, y ellos lloraban también. Mamita me decía que todo salga bien, no quiero que te muráis. No, hijo, tranquilo. Y si así fuese, le decía yo donde vaya voy a estar bien. Ustedes tranquilos, nunca renieguen contra Dios. Porque uno de mis hijos me dijo, mamá, Dios no te puede matar, me decía. Sí puede, le decía yo, si yo soy propiedad de Él. Así que fueron una infinidad de muchas cosas que viví en ese tiempo. Y cuando llegué al pabellón, era un lugar frío. Yo no sé si alguna de ustedes ha estado allí. Y yo, todo mi cuerpo desnudo, como vine al mundo. Y sabe, me dejaron sola por un momento porque iban a preparar otras cosas. Y allí estaba yo, había una cosa parecida a esta, pero más grande. Y acostada, sabe, me vi tan vulnerable. Me vi que no era nadie. Y pensaba y decía, de pronto tan arrogante que somos, orgullosas, ¿cierto? Nos enojamos con nuestros esposos y nos vamos a dormir a la pieza de al lado. Porque hay hermanas así, que se acuestan en otro dormitorio. Cuando el Señor nos ha enseñado y dice que nuestro enojo no dure hasta que se ponga el sol. Y sabe, pensé, por mi mente pasaron muchas cosas. Y estando ahí me quebranté y le dije, Señor, ¿por qué estoy aquí? ¿Cuál es tu propósito? ¿Qué quieres de mí, Señor? ¿Es un castigo? ¿Quieres enseñarme algo? Y mientras estaba ahí me sentí, era helado allí, era todo frío. Y escucho una voz que me dice, te traje aquí porque quiero hacer de ti una valiente. Cuando escucho eso me quebranto, porque yo dije, entonces no me voy a morir,
voy a salir de aquí. Porque Dios quiere forjar en mí eso, una valiente. Hermanas, sí, mi infancia fue muy dura en el sentido de que viví situaciones muy fuertes. Y eso me provocaron en mí una timidez, ser una mujer muy tímida. Pero yo quería estar en todas, quería hacer cosas por Cristo. Yo sé que la salvación no es por obra, pero en nuestro agradecimiento a Dios debemos rendir nuestra vida a Él. Porque Él lo ha dado todo, como cantábamos en delante, que Él es rico en misericordia. Nos perdonó toda nuestra maldad, todo lo que hicimos. Entonces, cuando entendí eso, yo dije, voy a salir de todo esto. Y me fui, me operaron, me fui a la casa, seguimos el tratamiento, todo. Iba a todos mis controles. Hasta que un día el Señor me dijo, todo se acabó. Y así fue. El Señor me sanó, permitió que todo saliera bien. Y hoy día estoy aquí. Hace muchos años atrás no hubiese podido estar aquí. ¿Qué quiero decirles con esto? Que a lo mejor muchas de ustedes también se miran en menos. A lo mejor muchas de ustedes han sido apocadas en su infancia por su esposo, no lo sé. Y eso provocó una personalidad en ustedes. Y a pesar de que el diablo quiso estorbar en eso, como leíamos al principio ese salmo, que Dios cumplirá su propósito en nosotros, en cada una de ustedes. Yo las quiero invitar en este día a que perseveremos en Cristo, a que seamos esas mujeres valientes que Dios precisa en este tiempo. Valientes para decir no muchas veces a tantas cosas que este mundo nos ofrece. Porque esto se refiere a la negación. La Escritura dice que Jesús dijo, el que quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día, niéguese a sí mismo y sígame. Y es lo que nos cuesta mucho, negarnos. Siempre tenemos tiempo para todos y para todo. Pero para Cristo nunca tenemos tiempo. Siempre estamos ocupadas. Oiga, si Dios lo dio todo en aquella cruz del Calvario, derramó hasta su última gota de sangre. ¿Sabe que las películas ni siquiera se comparan al sufrimiento que Dios tuvo real? Yo sé que si nosotros hubiésemos estado ahí, hubiese sido muy fuerte ver algo así. Por eso en este día yo quiero invitarlas a eso, a que podamos pararnos como guerreras, como valientes, para llevar esta obra preciosa, para ser un puntal para los pastores, para ser un puntal para la hermana que va a cargo allí, de poder negarnos cada día por Cristo, porque Cristo fue el que nos llamó. Nosotros no estamos aquí por un hombre, por una mujer. De pronto, como le decía, nuestros ojos nos estorban y al ver cosas, es verdad, vamos a ver muchas cosas. Pero en ese amor nosotros tenemos que aprender a amarnos con nuestras torpezas, cada una. Aprender a perdonarnos, amarnos, así como Cristo nos amó y entregó su vida por nosotros. Imagínense, nosotros debíamos estar allí en esa cruz. Pero nosotros nos fuimos allí. Él se puso. Porque a Él no lo mataron. Él puso su vida por amor a nosotros. Se entregó por nosotros. Entonces somos deudoras, hermanas, somos deudoras de Cristo. Y cuando usted le debe a alguien, ¿qué hace? Intenta pagar, ¿cierto? Y aunque no puede, busca los medios para pagarle. Porque se siente deudora.
Así debemos caminar todos los días. Señor, yo tengo que estar. Yo tengo que negarme a esto hoy día porque te lo debo todo. No seamos negligentes. No seamos necias, sino que seamos sabias. Cada día que el Señor pueda ayudarnos, hermana, a salir adelante, a seguir enamorándonos de este Cristo maravilloso que tanto bien nos ha hecho. Esa era la palabra que el Señor había puesto en mi corazón. No lo olvide, la valentía. La necesitaremos en un tiempo más. Acuérdese de esta palabra. En alguna situación que usted vaya a vivir, usted va a decir, se va a recordar de este seminario y va a decir: Señor, tú me dijiste, necesitaré la valentía. Así que les animo, mis hermanas, a que sigamos adelante, a que no se cansen, que a pesar de todas las cosas que puedan vivir en este tiempo, nuestro objetivo siempre sea Cristo. Como dijo el apóstol, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, en nadie más. Hoy en día vamos a ver a muchos caer, porque es cumplimiento de su palabra. Dice la Escritura que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y así ha sido. De pronto a uno le cuesta creer por tanta maldad que ha visto aún en medio de la iglesia. Pero esta es la condición de la iglesia. Es como un predicador dijo: la iglesia está, pero no está. Y eso es lo que yo veo. Veo tantas cosas, pero mi fe me lleva a otra. Mi fe me lleva a que Jesús cumplirá su propósito en cada uno de nosotros y en la iglesia. Y que Él se presentará a una iglesia sin mancha y sin arruga delante de su Padre. Que el Señor de paz les bendiga y muchas gracias por invitarnos.